Bueno, buenas noches a todos. Un cordial saludo a todos los compañeros, docentes y las personas que estén viendo esta grabación. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Luis Ramírez. Eh, el objetivo de esta entrevista es dialogar acerca del contrapunto. Maestro, como sabemos, mi proyecto de grado se centra en la aplicación del contrapunto a nivel de voces entre 3 y 4 voces dentro del formato pod worship contemporáneo, y pues considero que sus respuestas me pueden ayudar a fundamentar algunas de las teorías y práctica en mi trabajo. Bueno, ya sabemos que el contrapunto es una técnica de improvisación y de composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes con la finalidad y el objetivo de encontrar como un cierto equilibrio armónico. Ahora quisiera hacerle eh, unas preguntas en cuanto a esto, que está dividido pues en tres bloques. La primera pregunta sería, desde tu punto de vista, ¿por qué el estudio del contrapunto es esencial eh, el contrapunto, en especial el estilo de Bach o de Palestrina, sigue siendo relevante para un compositor o estudiante de música en el siglo presente? Porque desarrolla un tipo de pensamiento creativo. Digamos que el pensamiento armónico es muy práctico y nos ayuda a relacionar una base digamos, con respecto a una melodía. Pero el contrapunto nos exige un pensamiento diferente, de cierta medida mucho más horizontal, y en términos de entrenamiento hace que el pensamiento musical eh, se reestructure, se cambia la estructura completamente. Entonces es un poco como, de igual manera uno tiene que estudiar ritmo, tiene que estudiar orquestación para pensar en timbres, también el contrapunto lo obliga a uno a pensar distinto la música y asimismo a tener otro tipo como de ideas creativas. Ok, siguiendo con esa línea, usted no sé si ha notado que la música pues popular a menudo prima lo que es la homofonía. Entonces, ¿qué valor artístico y compositivo puede agregar la textura contrapuntística a un género como este, que es el pop, en especial este subgénero del worship? Bueno, ahí hay varias cosas que pensar. Uno, el contrapunto en sí mismo, digamos que genera unas formas compositivas contrapuntísticas, es decir, cuando uno estudia contrapunto, pues aprende sobre fugas, sobre cánones, sobre ese tipo de cosas, pero en los criterios de imitación y de consonancia de las voces, todos los puedes aplicar a cualquier tipo de música. Hay elementos, sí tienes razón, es decir, no se trabaja sobre estructuras estrictamente polifónicas, sino que aparece el contrapunto para dar variedad, para trabajar elementos estructurales y permite darle variedad y sobre todo a planos que no son el plano principal. Eso es muy importante. Quizás no un contrapunto tan estricto en donde yo tenga dos melodías que todo el tiempo están en el primer plano, funcionando una sobre la otra y una contra la otra, sino que pueda tener una melodía y que abajo estén sonando algunos elementos melódicos de manera contrapuntística para dar variación. Sí es cierto que no se utiliza en la música actual de manera predominante, pero hay elementos que aparecen sobre todo en como ciertas construcciones como en la salsa, en donde elementos melódicos muy cortos se van superponiendo, ¿sí? Qué sé yo, entran los trombones con un gesto, después de manera contrapuntística otra melodía en las trompetas también muy corta que funciona, y después, qué sé yo, los saxofones también por encima, generando un elemento en donde las tres melodías, aunque sean corticas, van apareciendo. Y también se utiliza muchísimo para hacer cambios de sección. Entonces, digamos que viene la melodía normal, pero aparece al final de la sección algún tipo de gesto melódico de manera contrapuntística que pueda introducir. Al final de la creatividad del compositor, que la que le permite a uno la aplicación del elemento contrapuntístico, no. Que se pueda utilizar, sí, pero digamos que hablar de un pop basado únicamente en contrapunto, yo creo que no, pues que llegar allá es complejo porque obliga a que todo el tiempo estén sonando melodías, pero no Ok. quiere decir que no se logre. Te recomiendo por lo menos para que tengas en la cabeza una manera de pensarlo, una canción que se llama Mi amigo Sebastián
Richie Ray y Bobby Cruz, e inclusive Sí. también, pues es salsa, pero pues Creo que en un más, más momento me la diversa. compartiste, sí, sí. Eso, y otra, digamos, que está ahorita escuchando Adolescentes Orquesta, que tiene un tratamiento orquestal tímbrico, pues que son cuatro trombones y un saxofón barítono. Entonces es bien oscuro, pero construye unos gestos contrapuntísticos en momentos determinados muy interesantes. No son piezas contrapuntísticas, pero sí utilizan el contrapunto de manera muy muy interesante. Perdón, que podemos decir, listo. Ok, Ya, un polillo. a nivel de voces Aquí humanas, estoy, aquí a estoy. ni- Aquí estoy, todo bien. ok, a nivel de voces humanas, ¿cuáles son como que los mayores desafíos al trasladar las reglas del contrapunto instrumental a nivel de las voces? Es Bueno, decir, ¿se aplican las mismas interesantísimo. reglas o tenemos otras formas o otras técnicas específicas para las voces? Las reglas es bueno, digamos que las reglas que se ven en la disciplina del contrapunto son estrictas. Pero digamos que conforme ya se va abriendo el pensamiento del creativo, pues tú puedes ir mirando qué necesitas. Entonces a veces no, a veces puedes romper ciertas normas, siempre favoreciendo la idea musical. ¿Crees que de pronto hay ¿Qué debes tener en alguna, cuenta? crees que de pronto hay alguna técnica como específica que se adapte más hacia las voces? Sería como la cuarta pregunta ahí mismo. No, no, mira que hay cosas que debes tener en cuenta Hay que por la voz experimentar. misma. No, prueba, primero que todo prueba, pero quizás una de las situaciones más particulares es, si tú estás pensando en coro, el coro es homogéneo. Ujú. Muchas veces tienes que tener cuidado porque se pueden confundir entre voces, ¿sí? Es decir, a veces tú puedes sentir un contrapunto bien claro con bajos y sopranos, pero a veces entre soprano y contralto es posible que se vuelva muy confuso. Entonces, un consejo es, eh, es simplemente tener en cuenta el timbre. También te recomiendo, no te mates en tener melodías que tengan muchos movimientos, muchas florituras, muchos semicorcheas, ¿sí? Porque quizás pueden también hacer una masa muy compleja. Y lo otro es que ve creciendo el contrapunto. Si quieres hacer algo muy contrapuntístico, ve creciendo el contrapunto de a poco. ¿Qué quiere decir eso? Comienza con una voz sola, se suma la otra, se suma la otra, se suma la otra, hasta Ok. formar una masa orquestal. ¿Qué pasa si comienzan las cuatro? Que realmente no dirige la atención del oyente y a veces uno lo puede sentir un poco confuso. Se Pero pues generaría como digamos que las técnicas distracción. se mantienen. Terminaría como Dime, sí, generando claro. distracción. Ok. O sea, Exactamente. bueno, y pasando como ahí mismo con la siguiente pregunta, ¿desde qué punto creerías que uno se puede dar la licencia, como una licencia creativa en cuanto al contrapunto estricto? Mira, el contrapunto es como el as bajo la manga. ¿Sí? ¿Qué sucede? También en este caso te recomiendo que escuches el Canon Pachelbel. Es una obra pues también clásica, pero ¿qué sucede? Que la obra desde el principio tiene una armonía. Entonces el man está construyendo una armonía tradicional y hay una melodía que se mueve dentro de esa armonía. Y suma muchas voces. ¿Sí? Es larguísimo, pero siempre mantiene la estructura armónica. En ese caso, digamos que cuando uno está hablando de músicas populares, la música popular, a diferencia de la música pensada estrictamente contrapuntística, tiene una particularidad y es que tiene secciones de repeticiones armónicas. Ejemplo, la estrofa hace primero, cuarto, quinto, primero, cuarto, quinto, primero, ¿sí? Y se mantiene ahí. Vamos a ver al coro. Entonces, de pronto hace segundo, sexto, quinto, primero, ¿sí? Hace algún cambio. Pero la repetición hace que uno tenga secciones en las cuales trabajar. Ok. Entonces, mientras que en el contrapunto tradicional yo no tengo una sección, yo tengo es una dirección. Es decir, como hermano nos vemos y voy para el quinto grado. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Que si yo aplico el contrapunto a la música tradicional popular, debo tener en cuenta que estoy trabajando sobre elementos armónicos de base. El canon Pachelbel tiene 4 compases o 8 compases, no recuerdo ahorita, que se repiten todo el tiempo y sobre eso el man compuso muchas melodías que funcionan contrapuntísticamente. A mayor número de voces, más normas puedes romper. ¿Listo? Ok. ¿Qué debes tener en cuenta? Debes tener en cuenta lo siguiente, y es, no solamente es el contrapunto el que aparece,
tienes elementos melódicos, elementos armónicos, elementos estructurales. Entonces, bien puedes planear dónde parece el contrapunto, ¿sí? Yo lo utilicé para un arreglo sinfónico de la agrupación con la que trabajo, Kraken, de una canción que se llama Muere Libre para un sinfónico. Ahorita te muestro para que, o te doy la dirección para que lo escuches. En este arreglo, la canción iba normal, no, tradicional, frenaba y entraba una melodía de la canción y esa se repetía. Utilizaba voces, contrafagot, bueno, es un movimiento muy grande. Pero ¿qué pasa? Que digamos que yo puedo decidir dónde utilizar el contrapunto. Digamos que lo puedo utilizar para un inicio y después me voy con un tratamiento tradicional y después vuelvo y lo retomo para la mitad y generar contraste. Es decir, puede que lo utilices como una herramienta para secciones diferentes y ahí sacarle mucho más provecho. Y no como se hace en el contrapunto tradicional, que toda la obra era contrapuntística, Ok, lo cual era más difícil, digámoslo así, también sí. en términos de atención. Pero yo pienso que debes pensar el contrapunto como un recurso, más no como una norma. ¿Sí me hago entender? Es decir, que lo puedas meter en momentos determinados en donde sea muy importante y se sienta, pero que también tengan momentos en donde se sienta claramente pues la melodía y ese tipo de, Ok. ya unos elementos más tradicionales. Ok, en cuanto al texto guía, que es algo muy importante, en especial en la música worship o la música religiosa, el texto guía es primordial. ¿Cómo debería influir el mensaje o la letra en la creación de las líneas melódicas independientes? ¿Debe la sílaba tónica coincidir con digamos, con el beat fuerte o se puede usar como el síncopa para reforzar las palabras? Yo qué sé. Bien, también esa pregunta es bien interesante. Las músicas populares tienen un tratamiento melódico con respecto al texto particular. Se evita las coincidencias con los pulsos, generando una sensación de cinco. Entonces, digamos que yo puedo decir, los pollitos dicen, en la música popular puede ser ni siquiera, pues voy a iniciar a tiempo porque no me dice más la música, los pollitos dicen, ¿sí? Ok. Los tacan can, entonces tengo elementos que se van moviendo. ¿Decisión de quién? Del compositor. ¿Qué sí debo tener en cuenta? Es una cosa que yo personalmente evalúo, no solamente como docente, sino como cuando hay concursos de composición que me toca revisar y hay voz, que sí no hayan eh, incoherencias acentuales entre la palabra y el ritmo. Ejemplo, la canción no sé cómo se llama, Como me enamoro o Como me enamoró de Juan Luis Guerra. La canción dice, Como me enamoró, ese ro al caer a tempo, Como me enamoró, es como si tuviese tilde. Hay mucho acento sobre esa O. La canción es como Cuando me enamoro, perdón, cuando. Entonces debería ser Cuando me enamoro, que esté fuera del pulso. Cuando me enamoro, porque ahí cae sobre el pulso, ¿sí me voy a entender? Es decir, que hay una coincidencia acentual simplemente es una cuestión de revisar. Mira que no estoy diciendo que siempre caiga, sino que tenga mucho cuidado que no cambie el acento. Eh, Vuelvo al ejemplo de cuando me enamoro, suena pasado, o cuando me enamoro, cuando me enamoro, cuando me enamoro, es raro. Sí, tengo que buscar la manera para que quede claro y no pierda sentido la Yo, música. Es yo decir, creo puedes que moverlo. en especial con nuestro idioma, yo creo que eso sí puede ser muy Y, importante porque un acento cambia incluso si la palabra está en presente o en pasado o es una pregunta, ¿no? en este caso y he peleado mucho porque a veces uno no sobre todo con muchas palabras, sí, digamos que dijeron, te amo, el A, digamos, te amo. Es decir, yo puedo quitar el A del te amo del acento, pero no puedo colocar el mo en acento. Te amo, te amo, te amo. Sí, todo ese tipo de posibilidades pueden haber, pero sí tengo que estar muy pendiente de que suene no a te amo o a te amo, ¿sí? Que haya una sensación acentual sobre la sílaba que yo quiero. Y eso es bien importante. Ahora, tú lo colocas, si tú miras la pregunta que haces, espérate un segundito, la pregunta que me haces es esto. Dices, 6, esa fue la del texto guía, sí, la número 6.
Exactamente, sí, que sí, sí, sobre todo con el texto, claro, en el worship el texto es lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que puedes utilizar la síncopa y todo eso. Una de las cosas que debes tener en cuenta con el contrapunto, ya eso es lo que te iba a decir, es que el contrapunto, por ser melodías independientes, se logran texturas muy bonitas, pero muchas veces el, el texto suele perderse. También te aconsejo que mires lo que hace el mismo Bach en la pasión, en las pasiones. Claro, son muchos textos y los textos a veces articulan en palabras diferentes y es un efecto bonito, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Muchos elementos enfatizan el texto, por lo menos con Dios, por decir alguna cosa. Ahí se encuentran todos. Y después se mueven y se mueven con palabras, algunas palabras no, sino simplemente con sílabas y vuelven y enfatizan ciertas palabras. Creo que eso lo Al vi final es la creatividad creo que eso lo vi de los... en un Santo Espíritu, en la misa de si menor de Bach, creo que lo vi ahí. Claro, ahí digamos que es muy complejo y uno como compositor debe decidir qué es lo que está buscando. Yo siento que el contrapunto es un recurso muy musical, poco textual, pero que se puede utilizar de manera muy interesante para generar diálogos, para generar eh, intencionalidades de dirección y de pronto que ciertas palabras se refuercen por homofonía y después ciertos elementos se vayan moviendo por contrapunto. ¿Sí? Como te digo, es la creatividad del compositor Voy a quien juntar determina. dos preguntas en una como para condensar un poco. ¿Qué consideraciones que crees importantes con respecto al rango, tesitura de las voces y en cuanto al ritmo y la métrica? Bien, digamos pues, respetar evitar los rangos extremos eh, y no, ninguna sobre el ritmo en la América. O sea, en este caso sí siento que el texto es lo más determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué consideraría yo? Digamos que trabaja primero para tener un elemento rítmico textual que sea coherente y desde ahí comienzas a armar la música. No lo contrario. A veces uno tiene la música y quiere meter el texto y no funciona por eso que estábamos hablando. Entonces yo siento que si quieres, ahora, puede que hagas eso y las voces no digan nada, ¿sí? Que sean solamente sílabas, también se puede. Pero si estás trabajando con texto, con letra, lo mejor es primero haz el ritmo de cómo va a quedar el texto y desde ahí ya comienzas a aplicar Y la sobre todo técnica. Con también esto porque voy a usar voces populares y tú sabes pues que la técnica que usan los cantantes comunes no es no es igual a los cantantes de estos de ópera o de que tienen un rango vocal bien especial o claro, técnicas. o que se pueden volver mucho más homogéneos. Aquí en este caso yo también te aconsejo que eh, eh, puedes utilizar las cuatro voces de manera homofónica supremamente bien, pero también en el contrapunto puedes irte con dos voces, inclusive que tengas algo contrapuntístico con dos voces y después cambies de voz, que puedan ser soprano alto, hacen el contrapunto, generan la textura homofónica, después se va soprano con bajo, es decir, para que no satures y que todo el tiempo estén sonando las cuatro voces, siento yo que también es un recurso que me utiliza demasiado. Ok, otra pregunta con respecto a la armonía versus la horizontalidad. En este punto creo que es clave. ¿Cómo equilibrar la necesidad de que cada voz sea melódicamente interesante por sí misma, o sea, pensamiento horizontal, con la necesidad de que formen acordes coherentes y, no sé, como modernos en el pensamiento Sí, vertical? moverse, ya. O sea, que te puedas mover tanto horizontal como verticalmente sin que haya conflicto. Esa pregunta es importantísima. Lo que pasa es que uno nunca escucha do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese es uno de los principales problemas que uno tiene. Digamos que si yo estoy trabajando y voy a hacer algo polifónico o algo contrapuntístico sobre los pollitos manteniendo una armonía, entonces digamos que la melodía es sí, entonces, uy, espérate que está un poquito, sí, afán. Claro, claro, así. La melodía es do, re, mi, fa, sol, sol, la. Y resulta que yo comencé do, re, mi, fa, sol, sol, cambia el acorde, ¿sí? Y nadie escucha
do, re, mi, fa, sol, pero se queda con el gesto melódico. Si otra voz va a entrar en otro acorde, yo puedo aprovecharme de eso y entrar do, fa, sol, la, si, o sol, do, fa, sol, la, do, o la, si, do, re, fa, fa. Y uno entiende que son melodías que son muy similares, ¿sí? Entonces, claro, si yo estoy en do, re, mi, fa, sol, sol, si estoy en sol, entonces podría hacer si, re, mi, fa, sol, sol. Y el oído asume que es la misma cosa. Entonces, yo siento que es la posibilidad, acuérdate que no solamente es la imitación directa, sino hay un criterio que se llama la expansión, que me permite mover ciertos intervalos para acomodarme Sí. a la armonía sin perder la memoria melódica. Ok, me voy a salir un Entonces, poquito eso de las sería. preguntas, pero yo tengo dos ideas, porque el proyecto está orientado hacia eso. Y tengo uno de mis temas, tiene un puente final, una coda final, y creo que ahí podría adaptar, digamos que un canon, no estoy seguro, pero podría probar porque la letra que está ahí es como las notas son como bastante largas y es muy poco texto. Y también tengo un coro en el que sí podría, creo que, intentar como probar, ya usted vio como nota contra nota, creería que sería como lo más. Bueno, según lo Sí, que me no, ha comentado total. acá, según lo que le he escuchado acá. Total, total. Y puede ser simplemente piensa que la historia digamos, del gospel es contar el contrapunto en el sentido de que ese sí es muy paralelo, ¿sí? Entonces, digamos que puedes, yo creo que el éxito de un ejercicio como este es la combinación de texturas. ¿Qué pasa? Digamos que puedes irte con texturas completamente voz solista y abajo el acompañamiento en coro, de pronto algo paralelo y después el gesto contrapuntístico para darle variedad, que es lo que no se utiliza. A Sobre veces todo porque yo voy a ser pues no se cantante utiliza mucho. principal. No, pero se logra, se logra. O sea, es pensar, como te digo, y tampoco, digamos que seas tan estricto con las normatividades, sino la norma te da un marco de referencia, pero la música está por encima de la norma. Ok, otra pregunta sería, que ya estamos llegando como al final, nos quedan tres. Em, el bajo. En la música pop, el bajo define la progresión armónica en un contexto contrapuntístico de cuatro voces. ¿El bajo debe ser tratado principalmente como la base armónica o como una línea melódica independiente de verdad? ¿Se puede lograr ambas cosas? Se pueden lograr ambas cosas, tú decides. Este problema no es tanto ni contrapuntístico ni armónico, sino de orquestación. ¿Qué quiere decir eso? Eh, el bajo es más, digamos que en sentido tradicional, define cosas del acorde. Si tú quieres darle movilidad al bajo, entonces quita información de arriba, ¿sí? Para que se siente. Eh, pero es básicamente eso, ¿sí? Tú puedes utilizarlo de las dos maneras. Simplemente para darle información melódica al bajo que quieras que sea escuchada, entonces resta mucha información arriba. No quiere decir que la quites toda. Puedes seguir manteniendo algunas voces. Las voces se separan si digamos, es mucho más movida la melodía del bajo, entonces notas largas arriba, ya se define. Eh, eh, hay mayor rango de movimiento, también se define. Es decir, limpia la información para que se entienda que lo que quería hacer era una melodía en el bajo. Eso es importante. Con Pero sí se respecto, puede hacer ambas cosas. con respecto a este mismo bajo, yo vi en esta misma misa de Bach una parte, no lo tengo del todo estudiado, pero vi una parte donde él tiene como un colchón armónico y tenía como un bajo ostinado. Y al mismo tiempo, y ese bajo ostinado permitía como que las otras voces de arriba estuvieran haciendo sus contrapuntos libres con respecto a la otra, y se escuchaba bastante como denso o llevando como hacia un clima. Estuve viendo algo así. Y si te das cuenta, al principio es una melodía, pero después esa melodía se convierte en colchón armónico de Ujú. cosas que van a pasar. Y esa cuestión, y lo que lo hace interesante es la sumatoria. Si el man comienza con eso desde el principio, entonces nadie lo oye. Sí. Pero él sabe construir la dirección, que es lo importante del contrapunto, es cómo construyo la dirección. Cosas de Bach hay densísimas porque comienza con mucha información, pero cuando sabe dirigir esa información, se logran cosas muy interesantes. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Ok, aquí tengo una pregunta que podría señalar algunos de los ejemplos concretos en la música actual donde se utilice efectivamente contrapunto vocal. Creo que ya me lo mencionaste, dos temas, así que vamos a omitir Sí, esa igual, pregunta. igual
te voy a enviar ahorita que quedamos un par de cosas que se me vienen a la cabeza. Eh, pero digamos bueno, me toca buscar, pero instrumental, sí, en músicas populares, y voy a buscar algunos elementos en música, en vocales, que creo que son los que quizás te puedan servir de referencia. Como te digo, en momentos muy particulares, ¿sí? Pero digamos, el canon Pachelbel, que a veces lo hacen en voces, es bastante interesante para que veas cómo funciona un contrapunto muy denso con, con muchas voces que se van sumando. Ok, si ¿Sí? tuvieras que componer un coro o un puente de una canción de este tipo de worship con el contrapunto que sea funcional, ¿verdad? ¿Por dónde comenzarías? ¿Por una melodía principal y luego crear la imitación o por una progresión armónica de base? De- Depende de lo que quiera. ¿Cómo así? Primero, digamos bueno, tú estás hablando de coro o puente. Yo siento que hay una diferencia grande. En un coro tendría una armonía base, sobre la cual construiría la melodía y sobre la cual construiría los contrapuntos conforme se fuesen sumando. Pero si es un puente, pensaría, no tengo una duración exacta. Puedo demorarme lo que quiera porque me interesa llegar. Entonces, quizá ahí comenzaría con la melodía. Ahí lo que debo pensar es qué quiero. Si quiero tener una sección completa, quizás la armonía me define un espacio, que eso en la música popular es importantísimo. Sí, Mientras que en el contrapunto tú puedes comenzar y hermano, no sé cuándo voy a acabar. Sí, porque imito y tal, y me muevo y por allá modulo y después regreso y por allá por fin se sintió donde llegué. Pero si estoy hablando de músicas populares, la armonía me da un límite para poder decir de aquí hasta aquí, en estos cuatro acordes que voy a repetir dos veces, ahí es el pedazo que voy a colocar. Entonces la armonía me da un espacio definido. Eso es importante. claro, porque ahí Entonces, sería como hacer tejido y tejido y tejido y no soltaría nunca, ¿no? Porque precisamente exactamente. Y por el eso back se pasa, llama en la así el pasión, tema. en la misa pasa. En la misa pasa mucho que el mal no acaba. Y pues, pero no es que tenga una sección, no, va y va y va y va y va y va. Pero si es por música popular, siempre secciones definidas. Ok, última pregunta sería, ¿hay algo que le gustaría mencionar que sea importante o relevante que no de pronto no hayamos tenido en cuenta, que yo no le haya Yo creo preguntado? que te voy a enviar un par de cosas muy concretas como para que puedas revisar en términos de la utilización del contrapunto. Como te digo, escucha Adolescentes Orquesta, me parece que venía escuchando una canción en un taxi y sabía que era Adolescentes Orquesta, pero no la canción, pero, pero utilizan elementos de sumatorias contrapuntísticas muy interesantes. Motivos muy pequeños que se van sumando muy a lo back, que funcionan dentro de una estructura. Bueno, ¿Sí? pues, Entonces, me pareció interesante. Y voy a buscar algunos ejemplos, pues, cuando los encuentre, y como ahorita voy a trabajar en eso, en contrapunto, entonces de pronto te enviaré un par de cositas ahí a ver qué sucede. ok, profe, ¿Listo? muchas gracias por la información, No, por el espacio, porque sé que no, vives ocupado. Y bueno, espero que pases una buena noche y bueno, espero que puedas ver al final del proyecto cuando ya esté listo. no será. Para que veas los Bueno, frutos de lo que me has enseñado. no, re bien, re bien. Oye, tu búsqueda, hermano, qué bacano. Entonces, en eso estaremos. Bueno, Un maestro, abrazo. muchas gracias, hasta Te luego. cuides. Chao.